¿Empiezo? ¿Sí? Templada y riente, como lo son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires, resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Las 10 acababan de sonar en los relojes, y a esa hora, despierta y gesticulante bajo el sol mañanero, la gran capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro y si desde tus alturas hubieses tendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, piense yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo ante la visión que a tus ojos de porteño leal se hubiera ofrecido en aquel instante. En 1948, Leopoldo Marechal publica Adán Buenos Aires, su novela más importante, repleta de recursos narrativos y un imaginario visual desbordante. Adán Buenos Aires narra las andanzas de un joven poeta que deambula por las calles de Buenos Aires acompañado de sus camaradas, inspirados estos en otros artistas e intelectuales agrupados alrededor de la revista Martín Fierro, como Jorge Luis Borges, Raúl Escalabrino Ortiz, Jacobo Fichman y Sul Solar. El argumento gira en torno al proceso interior del protagonista, quien vive una fuerte crisis religiosa, pero también alrededor de su amor imposible por la joven y bella Solveig Amundsen. Adán Buenos Aires es un luminoso homenaje a la ciudad, especialmente a los barrios de Saavedra y Villa Crespo. Sin embargo, sigue siendo una novela secreta, que muchos conocen y citan, pero que pocos han leído. Viajo a Rosario a conversar con el crítico y docente Martín Prieto. Busco entender por qué Adán Buenos Aires fue por mucho tiempo una novela incomprendida. Hay una historia que es una historia muy interesante de la novela, que es la historia de la recepción de la novela, ¿no? Es decir, cómo la novela empieza a leerse y por qué la novela empieza a leerse de una manera tan polémica, digamos así, ¿no? El momento en el cual González Lanuza publica en Sur esa famosa nota defenestrante en contra de el Adán Buenos Aires, que en general se la contrapesa con la nota que publica inmediatamente Cortázar en la revista Realidad. Hay una cuestión ahí, ¿no? Digamos, que tiene que ver naturalmente con el peronismo. No del todo, digo yo, porque yo creo que efectivamente a González Lanuza y a toda los escritores de la revista Sur, sí, a donde Leopoldo Marechal colaboraba de una manera muy notoria, es decir, Marechal reseñaba libros de Victoria Ocampo, quiero decir, era un colaborador de primera línea de la revista Sur, y los compañeros martinfierristas de la revista Martín Fierro también, muchos de ellos personajes del Adán Buenos Aires, se sienten muy incómodos con el peronismo de Leopoldo Marechal, o sea que hay un problema con eso. ¿No empieza antes con la guerra civil española, con la posición que tomaron cada uno con la guerra civil española? Sí, pero yo creo, vos fíjate que hasta que el libro del 39, sí, Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza, es un libro que Bernardes en la revista Sur lo valora, dice, ese gran poeta nuestro que es Leopoldo Marechal, y las metáforas, sí, y los alejandrinos más resonantes de la literatura española, o sea, había una valoración, sí, ¿no? Marechal avanza el tiempo, se hace, digamos, acá en Santa Fe es funcionario de la Dirección de Educación, de la intervención, sí, del 43. Entonces ahí hay como un problema. Claro. Pero yo creo que el problema, en realidad, el problema es la novela, ¿no? El problema es que es una novela muy incómoda para el canon de Sur y para el canon, digamos, las proyecciones del canon martinfierrista, pienso yo. Es decir, para la estética que estaba promoviendo desde la revista Sur Borges y
sus acólitos, ¿no? Sí. Que era no la novela, sino el cuento, la trama, digamos, la trama como elemento esencial del relato, el artificio, etcétera, etcétera. Una novela de este tipo estaba por completo fuera del lugar. Yo creo que más fuera del lugar estaba la novela que el peronismo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay como un conflicto, yo digo, porque también verlo de otra manera es decir, bueno, a Marechal, la novela de Marechal no se leyó porque Marechal era peronista. Uh-huh. Y uno podría haber dicho, bueno, la podrían haber leído los peronistas, sí. ¿No? O sea, estaba lleno de peronistas. ¿Por qué los peronistas no leyeron Adán Buenos Aires? Sí. ¿No? Y prefirieron leer la literatura oficial, por decirlo así. Porque era un texto díscolo también para el peronismo. Es decir, esa es la particularidad que tiene Adán Buenos Aires, que cuando el mismo Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal, hace en un artículo creo que del año 49, después de la publicación del Adán y un poco en respuesta, entiendo yo, a la nota de González Lanuza, sí. Él recuerda un comentario que él hace sobre Guiraldes, un comentario que él hace en los años 20 sobre Guiraldes, muy valorativo de parte de él, de la obra de Guiraldes, contra aquellos que decían que en Don Segundo Sombra no se veía el mundo del trabajo, etcétera, sí. Etcétera, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué le dicen eso a Guiraldes si Guiraldes escribe una obra de arte, si escribe una novela, claro. ¿No? Si no está escribiendo un tratado sobre la ley del trabajador rural, sí. Ni sobre la ley del peón. ¿Por qué le piden a una novela lo que una novela no tiene por qué tener? Y en ese sentido, él se convierte en una cosa muy rara para mí, que es una suerte de arte purista, y en ese sentido sigue siendo un vanguardista martinfierrista, pero que a su vez es peronista. Y es una especie de escisión entre el mundo social, el mundo político y el mundo literario, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido Adán es una novela que en su momento no la puede leer casi nadie. Fíjate que en realidad, y hay una cosa que es interesante y que se supo no hace mucho, también, ¿no? Cortázar fue el primero que leyó. En realidad no fue Cortázar, sino que es Francisco Ayala, que era un español exiliado en la Argentina, que él dirigía la revista Realidad, lee la novela de Marechal, se enloquece con la novela, claro. Dice, hay que salir a hablar de esta novela, comprende que la figura de Marechal es una figura en ese momento muy conflictiva en términos políticos, y entonces le pide a Cortázar, que Cortázar era un joven que ni siquiera había publicado Bestiario, había publicado un libro de poemas con seudónimo y una obra de teatro, y que frecuentaba el bar, digamos así, la redacción de la revista, y que por lo tanto no se iría, diríamos nosotros, a quemar al publicar una reseña sobre Marechal. Le dice, lee esta novela, fíjate qué te parece. Entonces es Ayala quien descubre el Adán Buenos Aires, y Cortázar, digamos, el oficiante, quien finalmente escribe esa nota que todos consideramos hoy la primera nota verdaderamente valorativa del Adán Buenos Aires. Cortázar no solo fue uno de los primeros en reconocer la importancia de Marechal, sino también su principal heredero literario. Pero hay algo, y alguien más, que une los destinos de ambos escritores. Manuel Antín construyó casi toda su obra cinematográfica alrededor de la literatura. Realizó, entre otras películas, 3 adaptaciones de cuentos de Julio Cortázar. A principios de la década de los 70, quiso adaptar al cine Adán Buenos Aires, pero no lo logró. Quería que me cuentes si te acordás cómo fue el momento en el que decidiste o pensaste que querías hacer esa novela, que querías filmarla. Bueno, ese momento fue exactamente el momento en que leí la novela. Uh-huh. Me pareció que era una película necesaria para la Argentina, y yo creo que sigue siéndolo, porque la Argentina no ha mejorado desde aquella época lo suficiente como para no merecerse una autocrítica como contiene esa novela, ¿no? Uh-huh. Sobre todo una visión del mundo y una especie de oración en busca de una Argentina mejor.
¿no? Yo esto es lo que sentí, esto lo sentí no solamente cuando leí la novela, sino que lo sentí también cuando conocí a Marechal, porque Marechal era, además de ser un escritor, era una cosa que es una palabra que se usa poco en la Argentina, pero era un patriota, ¿no? Era un patriota antiguo, como los verdaderos, como los que estudiamos nosotros cuando íbamos al colegio.